¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen avanzar en silencio mientras otras corren sin parar y nunca llegan? No siempre se trata de suerte, de herencias o de tener un mejor salario. A veces, la diferencia está en algo mucho más profundo, en lo que elegimos comprar y en lo que elegimos no comprar. Porque lo que compramos revela más de nuestra mente que de nuestra cuenta bancaria. Los que han aprendido a crear riqueza entienden que cada gasto es una decisión de energía. Saben que no se trata de llenar vacíos, sino de construir libertad. Mientras muchos persiguen la ilusión del tener más, ellos practican el arte de necesitar menos. Y ahí está el secreto. No es cuánto dinero tienes, sino cuánta conciencia hay detrás de cada elección. El dinero no transforma a las personas, solo amplifica lo que ya son. Por eso, quienes viven con mentalidad de abundancia no compran por impulso ni por apariencia. No buscan impresionar al mundo, buscan dominar su mundo interior. Han comprendido, como enseñaban los estoicos, que el verdadero lujo no está en poseer, sino en no depender. Marco Aurelio decía que la riqueza consiste mucho más en disfrutar de poco que en poseer mucho. Esa es la base de este viaje que estás por escuchar. No se trata de juzgar a nadie, sino de mirar hacia adentro, de entender cómo nuestras decisiones diarias pueden acercarnos o alejarnos de la paz, del propósito y de la libertad. En este episodio te invito a observar con mente abierta y espíritu sereno. Vamos a descubrir las 5 cosas que los ricos nunca compran, pero que la mayoría de nosotros deseamos. No para imitarlos, sino para entender cómo piensan, cómo eligen y cómo logran mantener la calma incluso en medio del caos. Empecemos. 1. Comprar por vanidad. El deseo de aparentar. En la sociedad actual vivimos rodeados de imágenes que nos venden la idea de éxito como algo visible, brillante, fotografiable. Vemos autos lujosos, relojes de miles de dólares, ropa de marca, y de manera casi inconsciente comenzamos a creer que esa es la definición de valor personal. Por eso, muchos caen en la trampa de gastar dinero que no tienen para aparentar una vida que no poseen. Compramos el último teléfono, aunque el anterior todavía funcione, o adquirimos ropa costosa solo para sentir que pertenecemos a un grupo. Pero en realidad, lo que estamos comprando es una ilusión. La ilusión de ser admirados, la ilusión de ser alguien a los ojos de los demás. Este impulso de aparentar nace de un deseo profundo de reconocimiento. Queremos que los otros vean nuestro valor, pero terminamos buscándolo en los lugares equivocados. Y aquí se esconde una paradoja dolorosa. Cuanto más tratamos de parecer valiosos por fuera, más vacíos nos sentimos por dentro. La búsqueda constante de validación externa nos roba la tranquilidad, porque siempre habrá alguien con algo más caro, más nuevo o más brillante. Las personas que han alcanzado verdadera libertad financiera comprenden que el lujo más grande es la serenidad interior. No necesitan demostrar nada a nadie, porque su autoestima no depende de un logotipo. Saben que el dinero, cuando se usa sabiamente, debe generar tiempo, opciones, paz, no esclavitud bajo una deuda. Los ricos, o mejor dicho, las mentes ricas no compran para impresionar, compran por funcionalidad, por valor real. Cuando Warren Buffett conduce un coche común o Mark Zuckerberg usa la misma camiseta gris cada día, no es por descuido. Es una elección consciente, eliminar las decisiones sin importancia para concentrarse en lo esencial. Ellos entienden que cada decisión mental tiene un costo y que gastar energía en decidir qué ponerse o en mantener una imagen falsa es un lujo inútil. Nosotros, en cambio, solemos confundir apariencia con esencia. Creemos que vestir de cierta manera nos acercará al éxito, cuando en realidad lo que determina nuestro futuro no es la ropa que llevamos, sino la mentalidad que cultivamos. Gastar por aparentar es invertir en una máscara, y una máscara por definición siempre termina cayendo. El deseo de aparentar no solo afecta nuestras finanzas, sino también nuestra paz mental. Nos empuja a vivir comparándonos con los demás, creando una carrera interminable hacia ninguna parte.
Cada vez que abrimos las redes sociales y vemos una vida perfecta, sentimos la necesidad de igualarla. Pero rara vez mostramos las facturas, las noches de ansiedad o la falta de sentido que acompaña a esa fachada. Vivimos en un teatro donde todos actúan y pocos viven realmente. Epicteto lo dijo con una claridad brutal. No es pobre quien tiene poco, sino quien desea mucho. Esta frase encierra el núcleo de la libertad. El problema no es carecer de cosas, sino depender de ellas para sentirnos valiosos. Cuanto más deseamos lo que no tenemos, más nos alejamos de la calma interior. La sabiduría está en desear menos, no en poseer más. Imagina por un momento que decides dejar de comprar por apariencia, que dejas de perseguir la aprobación de los demás y comienzas a buscar tu propia aprobación. Te das cuenta de que no necesitas un reloj caro para valorar tu tiempo, ni un coche de lujo para avanzar en la vida. Tu valor no se mide en objetos, sino en decisiones, y las decisiones que nacen del autoconocimiento siempre son más baratas que las que nacen de la inseguridad. Cuando aprendemos a observar sin envidiar, a admirar sin desear poseer, comenzamos a vivir en un estado de abundancia real, no porque tengamos más, sino porque dejamos de sentirnos carentes. Ese es el principio de toda riqueza. Entender que ya tienes suficiente. Los que compran por aparentar, en el fondo, buscan respeto, pero el respeto verdadero no se compra. Se gana con coherencia, con carácter, con la manera en que enfrentamos la vida. El dinero puede comprar atención, pero nunca admiración genuina. El primero dura segundos, la segunda perdura en el tiempo. Así que la próxima vez que te tiente la idea de gastar solo para verse bien, recuerda que la verdadera elegancia no está en lo que muestras, sino en lo que eliges no mostrar. Ser discreto en una era de exhibición es un acto de poder. Y el poder, cuando nace del dominio propio, se vuelve indestructible. La mente que busca aprobación es una mente esclava, pero la mente que actúa desde la convicción es una mente libre. Y la libertad, esa capacidad de no necesitar impresionar a nadie, es el lujo más grande que existe. Como enseñaban los estoicos, la clave no está en acumular más, sino en necesitar menos. Porque cuando dejas de comprar para aparentar, comienzas a invertir en lo que realmente importa: tu serenidad, tu propósito, tu tiempo. 2. La ilusión de la herencia. Vivimos en una época donde muchos esperan que algo o alguien cambie su destino por ellos. Es común escuchar frases como «algún día la suerte me sonreirá» o «mis padres me ayudarán cuando lo necesite». Ese pensamiento, aunque cómodo, es una trampa silenciosa. Nos hace creer que el futuro depende de factores externos, cuando en realidad todo comienza con lo que construimos hoy. La ilusión de la herencia no siempre se trata de dinero. A veces es la creencia de que la vida nos debe algo, que alguien vendrá a rescatarnos. Esperamos la llamada de oportunidad, la conexión milagrosa, la ayuda inesperada. Pero mientras esperamos, el tiempo sigue avanzando. Y quienes entienden el valor de la autosuficiencia están ya trabajando en silencio, forjando su propio camino. Las personas con mentalidad rica, aquellas que valoran la independencia más que la comodidad, saben que ninguna herencia puede comprar carácter, disciplina o propósito. Saben que el dinero fácil, cuando llega sin esfuerzo, se evapora con la misma rapidez con que apareció. No se trata de rechazar la ayuda familiar, sino de no depender de ella, porque cuando el esfuerzo no es tuyo, tampoco lo es el mérito ni la satisfacción. Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg y muchos otros multimillonarios han declarado abiertamente que no planean dejar fortunas a sus hijos. No porque sean fríos o distantes, sino porque entienden algo que la mayoría pasa por alto: el valor del crecimiento personal no puede heredarse. Quieren que sus hijos conozcan la dificultad, porque en la dificultad se forja la verdadera fortaleza. Quieren que aprendan a construir, no solo a recibir. El dinero que llega sin lucha suele traer confusión. Detrás de cada fortuna heredada sin propósito hay vidas vacías, decisiones impulsivas y una sensación constante de insatisfacción. Cuando todo se obtiene fácilmente, el alma pierde el hambre de superación.
Por eso, los sabios no desean riqueza sin esfuerzo, desean la oportunidad de construirla. Marco Aurelio escribió: actúa como si nadie fuera a salvarte, excepto tú mismo. En esa frase se encierra toda la esencia del estoicismo. El verdadero poder no está en lo que se te da, sino en lo que eres capaz de crear. Los estoicos entendían que depender de otros es una forma de debilidad, una manera sutil de entregarle el control de tu destino a manos ajenas. La independencia, en cambio, es libertad. No se trata de aislarte, sino de ser tan fuerte internamente que ninguna pérdida externa pueda derrumbarte. Cuando sabes que puedes comenzar de nuevo desde cero, sin miedo, te vuelves invencible, y esa seguridad no se compra ni se hereda, se gana. Muchos de nosotros hemos crecido creyendo que el éxito depende de dónde nacemos o de los recursos de nuestra familia. Pero hay quienes nacen sin nada y construyen imperios, y hay quienes lo tienen todo y terminan vacíos. La diferencia no está en la herencia, sino en la mentalidad. La herencia puede darte una base, pero si tu espíritu es débil, incluso el oro se convierte en arena entre tus manos. Esperar una herencia también puede ser una forma de rendirse. Nos decimos, cuando eso llegue, empezaré, pero esa espera nos roba energía, creatividad y enfoque. Mientras tanto, quienes no esperan nada de nadie avanzan paso a paso, construyendo sin aplausos, hasta que un día ya no necesitan esperar más. El estoicismo nos enseña que la felicidad no proviene de lo que recibimos, sino de lo que dominamos en nosotros mismos. Y el dominio más difícil es romper con la expectativa de ser salvados. Ser adultos significa aceptar la responsabilidad total por nuestra vida. No hay rescates, no hay milagros, solo decisiones. Cuando dejamos de contar con una herencia, comenzamos a contar con nuestra fuerza. Cada error se convierte en aprendizaje, cada obstáculo en entrenamiento. Así se construye una riqueza que no puede perderse, la del carácter. La ilusión de la herencia es dulce, pero engañosa. Nos adormece con promesas y nos roba el presente. La autosuficiencia, en cambio, puede parecer dura, pero es liberadora. Nos obliga a descubrir de qué estamos hechos, y esa verdad vale más que cualquier legado material. La vida no debe ser una espera, sino una creación constante. Si hoy dejas de esperar que alguien te ayude y comienzas a actuar como si todo dependiera de ti, descubrirás algo sorprendente. Siempre fuiste capaz. Lo que faltaba no era ayuda, sino decisión. El día que entiendes que nadie te debe nada, te liberas, porque en ese momento te das cuenta de que todo lo que necesitas para avanzar ya está dentro de ti. Y eso, como enseñaban los estoicos, es la forma más pura de riqueza, ser dueño de ti mismo. Ba, hàng hiệu xa xỉ, eluyo innecesario. Thực trạng, người nghèo mê đồ hiệu vì tin rằng mặc đẹp là thành công. Họ dùng tiền để mua cảm giác tự tin nhất thời, để người khác nhìn thấy mình giàu. Lý do người giàu không mua, người giàu hiểu rằng giá trị của hàng hiệu nằm ở cảm xúc, không phải chất lượng thực tế. Họ không muốn trả thêm hàng trăm đô chỉ vì logo. Họ đầu tư vào tài sản sinh lời, không vào những món đồ giảm giá trị ngay khi rời cửa hàng. Ví dụ, nhà sáng lập IKEA mua quần áo ở chợ bình dân. Bill Gates đeo đồng hồ 10 USD. Họ chọn giá trị thực, không ảo tưởng. Cơ sở khắc kỷ. Seneca nói, không ai trở nên giàu vì nhiều, mà vì biết đủ. Hàng hiệu không làm con người vĩ đại hơn, chỉ sự tiết chế mới khiến ta tự do. 4. Las mansiones de vanidad. Desde pequeños, muchos de nosotros crecimos con una imagen grabada en la mente, la casa grande, con piscina y jardín, como símbolo del éxito absoluto. Es el sueño que se repite en películas, series y redes sociales. Una casa que no solo representa un lugar para vivir, sino una declaración pública de lo logré. Pero detrás de ese brillo, a menudo se esconde una trampa silenciosa, la deuda, el estrés y la pérdida de libertad. Nos decimos a nosotros mismos que tener una mansión es sinónimo de triunfo, cuando en realidad muchas veces se convierte en una prisión dorada. Hipotecas de 20 o 30 años, gastos de mantenimiento que crecen como una sombra y una sensación constante de tener que mantener el nivel. La casa
que debería ser refugio, se convierte en una fuente de ansiedad. Pagamos más por aparentar que por vivir. El error está en confundir vivir bien con vivir grande. La mente que busca validación a través del tamaño de su casa termina midiendo su valor en metros cuadrados. Sin embargo, las personas verdaderamente prósperas entienden algo distinto. El hogar no es una exhibición, es un espacio de paz. No lo compran para demostrar su éxito, sino para cuidar su bienestar. Las mentes ricas no compran mansiones por vanidad, porque saben que cada metro extra trae consigo más impuestos, más mantenimiento, más responsabilidades. El lujo, cuando deja de servirte, empieza a esclavizarte. Por eso, optimizan. Buscan equilibrio entre costo, ubicación y propósito. Prefieren una casa funcional, cómoda, llena de silencio y serenidad, antes que un palacio lleno de ruido, deudas y apariencias. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta, vive aún en la misma casa que compró en 1958 por $31.500. Podría haberse construido un castillo si quisiera, pero no lo necesita. En esa casa, modesta a ojos del mundo, encontró algo que el dinero no puede comprar: tranquilidad. Buffett no busca impresionar a nadie. Su riqueza está en la libertad de decidir, no en el tamaño de sus paredes. Nosotros, en cambio, a menudo medimos nuestro progreso con los ojos de los demás. Si tengo una casa más grande, valgo más, pensamos. Pero ese pensamiento es una ilusión peligrosa, porque cada decisión basada en el ego nos aleja un paso más de la paz interior. La casa puede ser bella, sí, pero si nos roba el sueño, ya no es un hogar, es una deuda emocional. El estoicismo nos enseña que las cosas no son buenas ni malas por sí mismas, sino por el valor que les damos. Epicteto lo expresó con claridad. El hombre libre es aquel que no es esclavo de lo que posee. Cuando dependemos de una propiedad para sentirnos realizados, hemos perdido la libertad antes incluso de firmar la hipoteca. La verdadera riqueza no está en poseer más, sino en necesitar menos. En la práctica, esto se traduce en una filosofía de vida simple y poderosa. Elegir lo suficiente. No lo mínimo, no lo máximo, sino lo suficiente. Lo que te da calma. Lo que puedes mantener sin sacrificar tu salud, tu tiempo o tus relaciones. Porque no hay mansión más costosa que aquella que te quita la libertad de elegir cómo vivir tu vida. El problema de la vanidad inmobiliaria es que muchas veces compramos casas para ser admirados, no para ser felices. Nos decimos que lo hacemos por la familia, por comodidad, pero en el fondo buscamos aprobación. Y esa búsqueda constante se vuelve una fuente inagotable de insatisfacción. Siempre habrá alguien con una casa más grande, una vista más bonita, una piscina más larga. La comparación nunca termina. Las personas verdaderamente sabias eligen su hogar con otra pregunta. ¿Me da paz? No. ¿Me da estatus? No. ¿Qué dirán? La paz es el nuevo lujo y solo se alcanza cuando dejamos de vivir para demostrar. Una casa no debería ser un monumento a tu ego, sino un santuario para tu alma. Marco Aurelio escribió que la riqueza consiste mucho más en disfrutar de poco que en poseer mucho. Esa frase encierra la esencia del vivir con propósito. No necesitamos una mansión para sentirnos ricos, necesitamos serenidad para sentirnos vivos. Una casa pequeña pero llena de amor, silencio y tiempo libre vale más que un palacio vacío lleno de compromisos y deudas. Cada vez que eliges simplicidad, eliges libertad. Y cada vez que eliges libertad, te acercas a la felicidad. El estoico no renuncia a lo bello, pero entiende que lo bello no siempre es lo más grande, ni lo más caro. Lo bello es lo que te da paz cuando cierras la puerta al final del día. Así que la próxima vez que el deseo de una gran casa te tiente, pregúntate, ¿realmente la necesito o solo quiero que los demás crean que estoy bien? La respuesta honesta puede ser incómoda, pero también liberadora. Porque detrás del deseo de aparentar éxito, a menudo se esconde el miedo a no sentirse suficiente. El día que puedas decir, esto me basta, ese día habrás alcanzado la verdadera riqueza.
no porque tengas menos, sino porque ya no necesitas más. 5. La trampa del crédito. En el mundo moderno, el crédito se ha convertido en una promesa disfrazada de libertad. Las tarjetas brillan en nuestras carteras como símbolos de estatus, pero detrás de cada compra hay un hilo invisible que nos ata al futuro. Muchas personas creen que el crédito es una puerta abierta hacia los deseos inmediatos, cuando en realidad es una cadena silenciosa que se va cerrando poco a poco. Usamos la tarjeta para sentir que podemos, pero cada vez que deslizamos, estamos hipotecando nuestra tranquilidad de mañana por una emoción de segundos. La mayoría de nosotros asociamos el crédito con oportunidades, con el poder de decidir ahora y pagar después. Pero en esa frase, pagar después, se esconde la trampa, porque ese después llega cargado de intereses, comisiones y preocupaciones. Lo que parecía una extensión de nuestro dinero se convierte en una deuda emocional. De repente, el sueldo no alcanza, los pagos mínimos se acumulan y la libertad se transforma en ansiedad. La mente que busca la gratificación inmediata no ve el costo real del crédito, solo ve el placer momentáneo de tener algo nuevo. Pero el interés compuesto no perdona, y lo que compramos por impulso se paga con meses de trabajo. Es un círculo vicioso que se repite: compramos, debemos, pagamos, volvemos a comprar, no porque necesitemos, sino porque hemos confundido el deseo con la necesidad. Mientras tanto, quienes entienden la verdadera naturaleza del dinero actúan diferente. Las personas financieramente sabias no temen al crédito, pero tampoco lo glorifican. Saben que no es dinero propio, sino dinero prestado, y por eso lo tratan con respeto. El 92% de las personas con mentalidad rica utilizan solo una tarjeta de crédito, no para gastar, sino para organizar. La usan por conveniencia, no por impulso. Pagan siempre el total, evitan intereses y jamás confunden límite con poder adquisitivo. Ellos saben que cada tarjeta adicional no es una oportunidad, sino una tentación. Cuantas más tienes, más fácil es perder el control. Cada plástico representa una puerta abierta al endeudamiento, a las compras innecesarias, a la falsa sensación de abundancia. La disciplina financiera consiste precisamente en cerrar esas puertas antes de que la ansiedad entre por ellas. Un estudio reciente mostró que más del 80% de las personas con bajos ingresos poseen varias tarjetas de crédito y pagan intereses constantemente. Muchos acumulan deudas pequeñas en diferentes bancos sin darse cuenta de que esos montos fragmentados se convierten en una montaña invisible que crece mes a mes. Cada cargo, cada comisión, cada pago tardío es una pequeña fuga en el barco de la estabilidad. Y si no lo detenemos, el barco se hunde lentamente. Las mentes disciplinadas evitan ese destino. Entienden que el dinero prestado no es un enemigo, pero tampoco un aliado fiel. Es una herramienta peligrosa que requiere control. No usan crédito para satisfacer deseos, sino para aprovechar oportunidades reales. Saben que una deuda puede ser útil si produce más de lo que cuesta, pero endeudarse para aparentar o para calmar un impulso es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed sientes. Marco Aurelio lo expresó con una lucidez eterna. Si algo no depende de ti, no permitas que controle tu mente. La deuda es exactamente eso, algo que escapa a nuestro control una vez que la aceptamos sin conciencia. En el momento en que firmamos un contrato o deslizamos una tarjeta sin pensar, entregamos parte de nuestro poder. Y ese poder, que debería servir para crear y decidir, se convierte en servidumbre. El endeudamiento no solo afecta a las finanzas, sino la mente. Crea una carga constante, un murmullo que no calla. Es difícil pensar con claridad cuando el peso de las cuotas te acompaña cada mes. No puedes planificar, no puedes descansar, porque siempre hay una cuenta pendiente. La deuda roba algo más valioso que el dinero, roba tu paz. Por eso, el enfoque estoico nos invita a recuperar el dominio. Nos enseña a vivir por debajo de nuestras posibilidades, no por miedo, sino por sabiduría. A distinguir entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos.
a recordar que no tener algo no es una pérdida, pero perder la calma sí lo es. La verdadera riqueza no está en la capacidad de comprar, sino en la capacidad de decir, no lo necesito. Imagina por un momento que decides usar el crédito de manera consciente, que cada compra la piensas 2 veces, que solo gastas en aquello que genera valor, tiempo o tranquilidad. De pronto, el dinero deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una herramienta. Dejas de trabajar para pagar deudas y comienzas a hacer que el dinero trabaje para ti. Esa es la diferencia entre vivir en deuda y vivir en libertad. La trampa del crédito se disfraza de oportunidad, pero la salida siempre es la misma: educación, disciplina y paciencia. No necesitamos más límites de crédito, necesitamos más límites internos, porque quien domina sus impulsos domina su destino. El que aprende a esperar, a ahorrar, a decidir con calma, termina teniendo mucho más que quien compra por impulso. Los estoicos nos recordaban que la libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestras emociones. El crédito, usado sin conciencia, es una emoción disfrazada de recurso, pero usado con sabiduría puede ser un instrumento neutro, un aliado bajo control. La diferencia no está en la tarjeta, sino en la mente que la sostiene. 6. Tarifas por retraso y gastos innecesarios. El costo de la negligencia. En silencio, muchos dejamos escapar dinero cada mes sin darnos cuenta. Pagos atrasados, intereses por demora, suscripciones olvidadas, pequeños cargos insignificantes que se repiten una y otra vez. Y aunque parecen detalles, son fugas constantes que drenan nuestra libertad financiera. La mayoría no lo ve como algo grave. Son solo unos pocos dólares, pensamos. Pero esos pocos dólares multiplicados por semanas, meses, años, son el precio de la falta de atención. El costo de la negligencia no está solo en el dinero que se va, sino en el hábito que cultivamos al permitirlo. Cuando dejamos que las cosas se acumulen, estamos entrenando a nuestra mente a tolerar el desorden. Cada factura pagada tarde es una señal silenciosa que le decimos a nuestro cerebro: no pasa nada si no cumplo a tiempo. Así, la falta de disciplina se convierte en un estilo de vida. Las personas financieramente libres no lo permiten, no porque sean tacañas, sino porque entienden que la riqueza empieza con el respeto por cada detalle. Saben que no se trata de cuánto ganan, sino de cuánto conservan. Cada dólar que se ahorra por evitar una multa es un ladrillo más en el edificio de la independencia. No es casualidad que muchos de ellos automaticen pagos, revisen estados de cuenta y dediquen tiempo a la organización. No porque les sobre tiempo, sino porque saben que cada minuto invertido en el control de sus finanzas les devuelve horas de tranquilidad futura. Pensemos en esto. Cuando pagamos una multa por descuido, no solo perdemos dinero, también perdemos el control. Cedemos el poder de decidir a la pereza, y la pereza, con el tiempo, se vuelve cara. No hay nada más costoso que la falta de conciencia. Una mente distraída paga doble, en dinero y en paz. Por eso, quienes comprenden el verdadero valor del dinero no se permiten esas fugas. Configuran recordatorios, automatizan pagos, revisan suscripciones. No lo hacen por obsesión, sino por claridad. Porque cada peso que no se desperdicia puede ser destinado a algo que sume, invertir, aprender, vivir con más libertad. La diferencia entre quien prospera y quien se estanca no suele ser el ingreso, sino la atención. Séneca decía: ninguna riqueza es suficiente para quien no sabe administrarse a sí mismo. Esa frase, aunque antigua, sigue siendo una advertencia vigente. No se trata solo de administrar dinero, sino de gobernarse. La negligencia financiera es una forma de descuido personal. Si no podemos gestionar lo pequeño, lo grande se nos escapa. Cada multa, cada recargo, cada pago olvidado es una lección sobre la necesidad de estar despiertos. En la filosofía estoica, la disciplina no es un castigo, sino un acto de amor propio. El control no es rigidez, sino claridad. Ser disciplinado con el dinero no significa vivir con miedo, sino vivir con dirección.
Cuando controlamos nuestros gastos, no es el dinero lo que gana poder sobre nosotros, sino nosotros sobre el dinero. Los estoicos hablaban de la proairesis, esa capacidad de elegir conscientemente nuestras acciones. Aplicada al dinero, significa no dejar que el impulso o la negligencia decidan por nosotros. Es vivir con intención. Y la intención, al contrario de la distracción, construye. Cada vez que decides revisar tus finanzas, pagar a tiempo, cancelar un servicio que no usas, estás practicando una forma de virtud. No porque sea bueno hacerlo, sino porque es justo contigo mismo. La negligencia, por pequeña que parezca, es una grieta que, si no se repara, termina derrumbando la estabilidad que tanto buscamos. Una mente disciplinada sabe que el orden externo refleja el orden interno, y quien mantiene sus cuentas claras suele tener también claridad mental. No es coincidencia, el caos financiero y el caos emocional suelen caminar juntos. Por eso, cada factura pagada a tiempo es un acto de presencia, es decirte a ti mismo: estoy aquí, atento a mi vida. Evitar el costo de la negligencia no es una cuestión de riqueza, sino de conciencia. Se trata de tomar responsabilidad por las pequeñas decisiones que suman o restan cada día. Los grandes resultados no provienen de grandes gestos, sino de pequeñas acciones repetidas con consistencia. Quien cuida los centavos, cultiva la mentalidad que más tarde sabrá cuidar millones. La libertad no se alcanza con suerte, sino con responsabilidad. Y la responsabilidad empieza cuando dejamos de considerar las consecuencias pequeñas como sin importancia, porque nada que repetimos constantemente es pequeño. Cada error tolerado es una deuda con nosotros mismos, y cada deuda pagada a tiempo es un paso hacia la serenidad. En definitiva, el costo de la negligencia es más alto de lo que parece. No solo vacía cuentas, también vacía la mente de enfoque y propósito. Por eso, los sabios como Séneca saben que la disciplina no se impone, se elige. Es la decisión diaria de actuar con cuidado, incluso cuando nadie nos mira. 7. Lotería y suerte. La ilusión del azar. Hay una frase que escuchamos con frecuencia: cuando me gane la lotería, mi vida cambiará. Suena inocente, incluso esperanzadora. Pero detrás de esa frase se esconde una de las ilusiones más poderosas y paralizantes de nuestro tiempo: la creencia de que la suerte resolverá lo que la disciplina no ha querido construir. Cada semana, millones de personas en todo el mundo gastan dinero en boletos de lotería. No compran solo un número, compran un sueño. Compran la posibilidad de escapar, de reinventarse, de dejar de preocuparse. Pero esa esperanza tiene un precio muy alto y casi siempre ese precio se paga con frustración. Nos decimos a nosotros mismos que es solo un boleto, solo unos pocos pesos. Pero ese pequeño gasto, repetido cada semana, se convierte en una costumbre mental, la costumbre de esperar en lugar de actuar. La costumbre de delegar nuestro destino a algo fuera de nuestro control. Y cuando la mente se acostumbra a depender del azar, pierde su fuerza, pierde su poder de decisión. La ilusión de la suerte es dulce, pero su efecto es amargo. Las personas que han alcanzado la verdadera libertad económica entienden algo muy simple. La lotería no es un camino hacia la riqueza, es un impuesto a la ingenuidad. No porque sea malo soñar, sino porque el sueño se convierte en una trampa cuando sustituye al esfuerzo. Los ricos no compran boletos de lotería porque saben que las probabilidades están diseñadas para que pierdas. Ellos invierten su dinero donde pueden tener control: en educación, en activos, en proyectos, en su propio crecimiento. No ponen su futuro en manos del azar, lo construyen paso a paso, con estrategia y paciencia. Mientras algunos gastan cada semana en la esperanza de un golpe de suerte, otros utilizan esa misma cantidad para invertir. En un curso, en un libro, en una pequeña acción en la bolsa, en un fondo de inversión o simplemente en guardar para un propósito más grande. La diferencia no está en el dinero gastado, sino en la dirección de la intención. Uno invierte en fantasía, el otro en futuro.
Pensemos por un momento en la matemática brutal de la lotería. Las probabilidades de ganar son de 1 entre millones. Es decir, es más probable que te caiga un rayo que ganar el premio mayor. Y aún así, seguimos comprando boletos, alimentando la ilusión. No lo hacemos por lógica, lo hacemos por emoción. Porque en el fondo, no compramos un número, compramos esperanza, pero la esperanza sin acción se convierte en una anestesia que nos adormece. Y cada boleto comprado refuerza la idea de que no necesitamos cambiar, solo esperar que el universo nos elija. Epicteto lo expresó con precisión. El necio busca la suerte, el sabio actúa. Esta enseñanza estoica nos recuerda que la suerte puede sonreír un día, pero la disciplina sonríe toda la vida. Los que confían en el azar viven en la expectativa. Los que confían en su acción viven en la construcción. Una mente estoica no rechaza la suerte, pero no la adora. La acepta cuando llega, pero nunca la espera. El problema no es el boleto, sino lo que representa. Representa la esperanza de una vida mejor sin el compromiso de cambiar. Representa el deseo de salto sin haber caminado. Y la vida, como enseña la filosofía estoica, no recompensa al que espera, sino al que persiste. La fortuna puede abrir una puerta, pero solo el carácter permite cruzarla. Cuando dejamos de depender de la suerte, algo poderoso sucede, recuperamos el control. Dejamos de vernos como víctimas del destino y comenzamos a actuar como arquitectos de nuestra realidad. La energía que antes gastábamos soñando con ¿qué haríamos si ganáramos? La invertimos en construir ¿qué podemos hacer hoy? Esa transformación mental es la base de toda riqueza, interna y externa. Imagina si, en lugar de gastar cada semana en un boleto, ese dinero se destinara a una inversión pequeña pero constante. En 10 años, el resultado sería tangible, real, multiplicado. Pero más allá del dinero, el cambio estaría en la mentalidad. La mente que invierte deja de ser espectadora y se convierte en protagonista. Los ricos no son afortunados en el sentido tradicional. Simplemente han entendido que la suerte se fabrica con decisiones, que cada elección disciplinada es una semilla, que la fortuna no se encuentra en un número, sino en la constancia. La lotería promete libertad sin esfuerzo, pero el esfuerzo es precisamente lo que hace que la libertad tenga valor. Marco Aurelio escribió que todo lo que nos sucede puede ser usado para nuestro bien si sabemos cómo actuar frente a ello. Esto incluye la suerte, buena o mala. El sabio usa incluso la mala suerte como entrenamiento de carácter, porque lo que realmente importa no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. El azar puede darte un día de gloria, pero la disciplina te da una vida de propósito. En última instancia, no se trata de condenar a quienes compran boletos, sino de invitar a reflexionar. La pregunta no es ¿y si gano?, sino ¿qué podría construir si invierto esa misma energía en mí? Esa pregunta es la que separa a los que esperan milagros de los que crean resultados. La suerte puede ser una visita ocasional, pero la acción consciente es un compañero permanente. Y como diría Epicteto, quien domina su mente no necesita del azar, porque ya ha encontrado algo mucho más poderoso, la certeza de que su destino está en sus propias manos. La verdadera diferencia entre quienes viven con abundancia y quienes viven con carencia no está en la cantidad de dinero que poseen, sino en la manera en que piensan sobre él. No se trata de cuánto entra en sus bolsillos, sino de cómo cada uno interpreta el valor, la libertad y el propósito detrás del dinero. Porque el dinero en sí mismo no tiene moral, ni es bueno ni malo. Es simplemente una herramienta, un espejo que amplifica nuestra relación con nosotros mismos. Si lo usamos desde el miedo nos esclaviza, si lo usamos con conciencia nos libera. Muchos de nosotros gastamos para llenar vacíos emocionales. Compramos algo nuevo cuando nos sentimos tristes, inseguros o cansados. Creemos que un objeto puede darnos la alegría que no sabemos construir desde dentro, pero esa alegría es fugaz y pronto necesitamos más, como una dosis que pierde efecto. Este ciclo de gratificación inmediata es una trampa que roba nuestra energía y nuestra serenidad. No se trata de no disfrutar, sino de entender por qué lo hacemos. Las mentes verdaderamente ricas piensan de otro modo.
Ven el dinero como un medio para expandir su tiempo, no para perderlo. Gastan con intención, no con impulso. Invierten en experiencias que los hacen crecer, no en apariencias que los encadenan. Para ellos, cada decisión financiera está guiada por una pregunta esencial: ¿esto me acerca o me aleja de la libertad? Esa es la brújula que separa la abundancia consciente del consumo vacío. El placer inmediato es tentador, pero la satisfacción profunda proviene de la disciplina. De decir no cuando algo no suma a tu propósito. De ahorrar no por miedo, sino por sabiduría. De gastar no para ser visto, sino para vivir mejor. Esa es la esencia de la riqueza según la filosofía estoica. Dominar los deseos, no ser dominado por ellos. Séneca lo expresó con una claridad eterna. Aquel que se gobierna a sí mismo es el más rico de todos. En esas palabras se encierra toda una forma de vida. No se trata de acumular, sino de entender lo que realmente necesitamos. El autocontrol no es represión, es poder, es la capacidad de elegir conscientemente y no ser esclavo de los impulsos. Cuando entendemos esto, el dinero deja de ser un fin y se convierte en un medio para lo más importante: la paz interior. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la tranquilidad con la que duermes por la noche. Está en la libertad de decidir, en la serenidad de no necesitar demostrar nada y en la gratitud por lo que ya tienes. Porque la abundancia no comienza cuando ganamos más, sino cuando aprendemos a vivir con sabiduría, con propósito, con equilibrio. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera riqueza.